del Señor a esas personas que creen en Dios. Vamos, donde el católico cree en Dios, el mormón cree en Dios, el testigo de Jehová cree en Dios. Pero cuando empezamos a hablar verdaderamente del evangelio, del arrepentimiento de pecados y de que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, vino al mundo a morir por nuestros pecados, ahí se acabó. Es importante que tengamos en mente que va a ocurrir oposición cuando nosotros prediquemos el evangelio. No van a estar abiertos. Algunos quedarán callados, otros se molestarán y otros en la misericordia del Señor serán transformados. Pero el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, en medio de un mundo caído, en un mundo perdido. Y nos dice que seamos prudentes como serpientes. En otra parte de la Escritura dice astutos como serpientes, prudentes. Aunque el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos, no quiere decir que nos vamos a poner en situaciones comprometedoras con nuestra integridad, con nuestra propia vida. Si sabemos, por ejemplo, ya sucede la primera vez que nosotros vamos a donde una persona y le estamos hablando acerca del Evangelio, o incluso ve nuestra propia vida y vemos que le molesta, se enoja, incluso es capaz de golpearnos, no sé, no vamos a volver otra vez. No sería prudente ni sabio de parte de nosotros. Pero hay algunas personas que ustedes ven, incluso ustedes pueden ver en YouTube muchos que dicen voy a evangelizar y van y se estrellan contra las personas. Eso es ser muy imprudente y es más no dar buen testimonio de Cristo. Hay personas, hermanos, saben que agarran estatuas de la Virgen María y las rompen delante de aquellos que creen en esas cosas. ¿Ustedes creen que esas personas van a querer el evangelio así? Eso es muy imprudente. Y si nosotros vemos que recibimos constantemente insultos de una persona que le estamos hablando acerca de Cristo o que le molesta nuestra vida, no vamos a seguir teniendo contacto con esas personas, a menos que sea un familiar, pero no nos podemos alejar de los familiares. Son un gran desafío los familiares, pero siempre manteniéndonos con los principios cristianos, siempre. Pero que seamos prudentes como serpientes quiere decir esto. ¿Cómo son las serpientes? Están siempre a la defensiva, ¿no es cierto? Están listas para el ataque. Pero la diferencia es que aquí el Señor dice prudentes, no dice estén al acecho como la serpiente para atacar. No dice sean prudentes como la serpiente, estén mirando qué es lo que está ocurriendo para que ustedes actúen sabiamente. Y ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro actuar? Ahora ya no tiene que ser como serpiente. Dice que tenemos que ser mansos como paloma. Responder con mansedumbre. No es poesía que el Señor dijo que si te dan en la mejilla derecha, dale la izquierda. Es algo real. A veces pensamos que es metafórico porque muchas veces cuando nos ofenden, ¿qué es lo que buscamos? Defendernos, decirle a la otra persona su verdad. En Proverbio dice que el necio hasta puede pasar por sabio cuando cierra la boca. ¿Y qué mayor ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús? ¿Qué insulto respondió él? ¿Qué golpe respondió él? Siendo Dios mismo hecho carne. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos indignos delante de Él, pero creemos en nuestra propia dignidad, nuestra reputación. La única reputación que vale es la que es delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces seamos prudentes como las serpientes, mas tengámonos siempre de una manera defensiva, pero al mismo tiempo respondamos con mansedumbre. ¿Por qué tenemos que andar así? Porque aunque no querramos, a veces nos creemos ingenuos, pero este mundo está perdido y está caído y siempre vamos a tener respuestas de pecado de las personas hacia nosotros. Siempre, siempre.
Y aquí cuando le dice, sean prudentes como las serpientes, ahí ya le lanza lo que va a pasar, que lo expliqué hace un momento, y guardados de los hombres, porque los entregarán a los concilios y las sinagogas y los azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Algo que hay que recalcar aquí es que Jesús dice por causa de mí, no por causa de mis imprudencias, porque yo dije algo que no debí decir, o porque estoy enojado con alguien, o porque me fui contra el gobierno. Aquí dice por causa de mí, porque a veces tomamos como que lo que estamos haciendo es por causa de Cristo, pero sin embargo es por otras cosas. Hay tantas cosas que suceden en muchas iglesias que son raras, que no están en la Biblia, y se levantan personas y dicen, oye, eso no está bien, y lo toman esto como eso, que por causa de mí los van a aborrecer. Y no es lo que está hablando. Hermanos, incluso lo que significa aquí no es solo cuando vamos a evangelizar. Usted ve a a las personas les molesta la integridad del cristiano. Pero es medio raro, ¿no? Le gusta cuando les beneficia a ellos, le gusta la integridad de un cristiano. Pero cuando va en contra de cómo ellos viven, les molesta. Pero nosotros seguimos manteniendo nuestra integridad, porque estamos en búsqueda de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ser perseguidos por causa de Él. ¿Y para qué va a hacer eso? Para hacer testimonio a ellos y a los gentiles. La gente puede no estar de acuerdo con los cristianos, no puede estar de acuerdo por cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, pero nunca van a decir que no cumplimos nuestra palabra. O es más, ellos ya saben cómo somos nosotros. Ellos ya lo conocen. Y saben que no vamos a hacer nada en contra de nuestros propios principios. Podemos fallar, pero no es algo constante. Y la gente lo ve. Puede molestarse, pero en el momento, ¿saben qué? Que el Señor toca los corazones de esas personas. ¿A quién van a buscar? A aquel cristiano que ellos conocen. Aquel que muestra que es verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque ya lo vieron. Imagínense en el tiempo de Roma, cuando estuvo el emperador Nerón, y había muchos cristianos que eran muertos, algunos los quemaban como antorcha, los ponían, otros muertos en el Coliseo romano. Pero cuando habían en el Coliseo eran gente mirando todo lo que ocurría y veían la integridad del cristiano, que le decían que nieguen al Señor Jesús, nieguen su propia vida, su vida cristiana, porque negaron su vida, la entregaron. Muchos murieron, pero muchos se convirtieron a causa de ello, porque la gente siempre está observando. Nuestro vecino está observando cómo vivimos. Nuestros hermanos, nuestros familiares están observando cómo vivimos. Así que tengamos mucho cuidado, porque somos testimonios del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Es importante que mantengamos confianza en el Señor en medio de esas situaciones. Pongámoslos en contexto aquí en Bolivia, donde no nos van a perseguir por el momento, no nos van a azotar ni nos van a golpear, pero vamos a tener malas respuestas. Hasta literalmente nos pueden tirar tomates. Ahorita con la situación con la que está el mundo y Bolivia, que hay mucho ateísmo, gente que va en contra de los principios, es molestia para ellos la manera en que nosotros hablamos y vivimos. Es molestia. Pero cuando estemos en esa situación o cuando nos quieran reprochar algo, el Espíritu Santo nos va a decir o nos va a ayudar para poder responder.
y que lo hagamos con mansedumbre, no gobernados por nuestros impulsos, que la gente sepa mi verdad. No, nuestra motivación no tiene que ser que la gente sepa nuestra verdad, sino que Dios sea glorificado a través de lo que nosotros hablemos. Ese es el propósito. Por eso respondemos, por eso hablamos. Porque el Señor tiene que ser glorificado. Algo importante que recalcar también en este pasaje es que este versículo no es un llamado a la negligencia o a la pereza. Por ejemplo, hay muchos que toman esto, no es, esperemos aquí 15 minutos antes de que empiece la prédica, tranquilo, y me pongo a orar y el Señor me va a dar lo que yo tengo que hablar. Veamos el contexto, ¿está hablando de predicación? ¿Está hablando de predicación o no? No está hablando de predicación. Está hablando de cuando nosotros estemos en una situación extrema en la que nos han agarrado y tenemos que hablar y dar testimonio, el Espíritu Santo nos va a dar o nos va a recordar lo que tenemos que hablar. Pero es más, el Espíritu Santo nos recuerda lo que nosotros ya sabemos a través de la palabra. Y si nosotros somos perezosos y negligentes, al buscar la palabra de Dios, ¿qué vamos a responder? Va a salir simplemente nuestro criterio, lo que nosotros pensamos, nada de la palabra. Eso es lo que significa este versículo, que cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos ha motivado a estudiar las Escrituras, estemos confiados porque siempre vamos a tener la respuesta sabia a través de la palabra. A través de la palabra. Cualquiera sea la situación, el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a responder. Siempre. Pero no esperemos que el Espíritu Santo nos ayude a responder si nuestra mente está vacía de la palabra. ¿Y por qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? El Señor Jesús dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Y ahora nos da otra advertencia. Estaba el Señor Jesús hablando acerca de lo que pasaría con los líderes religiosos que lo llevarían a la sinagoga y lo azotarían. Ahora en el contexto de la familia, ¿qué va a pasar? Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Habrá mucha oposición entre aquellos familiares que no son cristianos. Hay. Familiares que te dicen, ¿y cómo que te llamas cristiano? Y lo uno y lo otro, y te tiran tu currículum. Saben, hermanos, es importante que reconozcamos que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es la perfección. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el no cristiano se jacta de que él no dice ser cristiano y vive como quiere, como que se da licencia. Y bueno, yo no digo que soy cristiano, así que tengo derecho de vivir como yo quiero. Si quiero se la hago a mi esposa, bebo y me quedo todo el fin de semana. Si quiero no me sujeto a mi esposo, pero no tengo por qué obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy cristiano. Pero puedo decirte a vos que sos cristiano que estás viviendo de tal manera. Pero nosotros como cristianos reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que fallamos. Y vamos nuevamente a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados y que siga transformándonos. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre un cristiano y un no cristiano. Así que cuando nosotros estemos en pecado, no dejemos que esa falsa perfección nos aleje de Dios, sino que el corazón contrito y humillado que ponga el Espíritu Santo en nosotros nos lleve a buscar a Dios. Nos lleve a buscar a Dios. Y no solo por el hecho de que nuestros familiares nos reprochen los pecados que tenemos, sino porque les molesta, nuevamente lo recalco, molesta nuestra manera de vivir. Molesta nuestra manera de vivir.
porque no va conforme a sus principios. Cualquiera sea la época, cualquiera sea la cultura, siempre va a haber esta oposición entre los familiares. Y aquí habla no solo de hermanos, sino de padres e hijos. Hay padres que no le volvieron a hablar nunca más a sus hijos porque eran bien católicos y su hijo se convirtió en cristiano. No sé si han conocido esas situaciones, pero yo he visto muchas de esas situaciones. Familias que se han separado a causa del Evangelio. Y parece contradictorio, ¿no? Porque Jesús vino a traer paz, pero no vino a traer paz con el mundo, sino paz para con Dios. Esa es la paz que prometió el Señor Jesús. Así que si no tenemos paz con nuestro entorno y hemos hecho todo lo posible, como dice en Hebreos, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Pero si hicimos todo lo posible y no sucedió nada, levantemos las manos y démosle gloria a Dios, porque Él sabe por qué está ocurriendo eso. Y nuestra mayor paz es con Él, en realidad la única paz. Porque el mundo caído siempre está gobernado por sus emociones, por lo que ellos creen, por sus criterios. Y si nosotros buscamos la paz con ellos, vamos a estar no, ahora sí, ahora no, siguiendo lo que ellos, las emociones con las que están hoy día, o los principios que tienen. Es más, los principios del mundo son cambiantes. Lo que hace 10 años era mal visto, ahora 10 años después está bien visto. Pero los principios de la palabra de Dios nunca cambian. Lo que fue hace 2000 años, 4000 años, sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy lo mismo. Y conforme más va cambiando los principios de este mundo, va a haber más oposición y más molestia. Y como estamos en este mundo y nuestros familiares reciben los principios de este mundo mientras el Espíritu Santo no los cambie, estaremos en oposición con ellos. Y veremos reflejado lo que dice aquí en la palabra. Los mismos familiares van a estar contra nosotros. Y el versículo 17, va 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí el Señor Jesús no está diciendo de que si nosotros nos mantenemos y perseveramos aguantando todo el sufrimiento, vamos a ser salvos. No es una condicionante. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que para ser salvo no hay una condición de que tenemos que perseverar, sino que el perseverar es resultado de la salvación. Entonces, si nosotros perseveramos, quiere decir que somos salvos. Ya, hago esta aclaración porque aquí lo que el Señor Jesús nos está llamándonos a las buenas obras o a hacer buenas obras para ser salvos, porque incluso el perseverar es una obra. Entonces, no digamos, debo mantenerme, debo perseverar a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento y así voy a ser salvo. No. Si yo me mantengo, si yo persevero, soy salvo. Es una evidencia para mí mismo de que he sido cambiado y he sido transformado. Porque si no, siendo sincero, ¿quién aguantaría todo esto? El ser perseguido, el ser azotado, el ser aborrecido, el que sus familiares no los quieran ni ver. Nadie soporta eso. Y uno incluso es capaz de renunciar a sus propios principios por estar bien con el mundo, con las personas. Porque no es algo cómodo. No es algo que nos agrada. Ah, no, ¿qué me importa? Yo soy cristiano y si se molesta conmigo bien, si no también. Como cristianos hemos sido transformados y nuestro corazón también es blando. Y no es agradable estar en esas situaciones. Pero tenemos que perseverar por medio del Espíritu Santo. Y esa perseverancia nos dice que somos cristianos.
Ahora dice el Señor Jesús, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, aquí va ligado con el hecho de que seamos astutos como la serpiente. Nos dice, no, no importa si los van a perseguir, si los quieren matar, quédense ahí y ustedes sean mártires. Los que fueron mártires a causa del Evangelio fue porque no le quedó de otra, no porque ellos se entregaron. Si tu vida corre peligro, huye. Ese mismo ejemplo nos dio el Señor Jesús. Muchas veces quisieron agarrarlo y matarlo, pero Él huyó. ¿Por qué? Porque todavía no era su hora. Y cuando era su hora, Él se entregó. Entonces, no nos creamos los mártires y digamos, no, yo me voy a quedar aquí a sufrir y a morir por causa de Cristo. Si vemos prudente que tenemos que salirnos de cierto lugar, nos salimos. Nos salimos y nos vamos y huimos. El discípulo, versículo 24, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está hablando de esto porque versículo anterior, capítulo anterior, Jesús hizo una liberación de un demonio. Y le dijeron, este hombre por el poder de Belcebú es que echa fuera demonios. Entonces le estaban diciendo prácticamente que Jesús era hijo del diablo. Y si a Jesús lo llamaron hijo del diablo, de Belcebú, ¿cuánto más a los que son cristianos? Nosotros no somos más que Jesús. Somos sus discípulos. Entonces esperemos todo tipo de insultos de aquellos que no son cristianos. Todo tipo de insultos. Y nos mantenemos prudentes como serpientes y respondemos manso como paloma. No dando insulto por insulto. Y terminando, dice el Señor Jesús hasta el versículo 28, así que no les temáis. ¿Por qué dice aquí el Señor Jesús no les teman? Ya yo les di toda la advertencia que es lo que va a pasar, así que no teman. Es algo que ya yo les dije que iba a pasar. No es algo que no sabían. Y gracias al Señor que nos da esta advertencia, porque imagínense si no supiéramos y estuviéramos en esa situación. Dejaríamos a Cristo. Porque nada hay descubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Aquí el Señor Jesús les estaba diciendo todo esto en un lugar donde se encontraban solo los discípulos. Y todo lo que el Señor Jesús les dijo generalmente era para ellos. Ahora, lo que yo les estoy diciendo en este momento, ustedes tienen que proclamarlo. Y evidencia de que lo han proclamado está en las Escrituras, lo escribió Mateo, uno de sus discípulos. Y nos está dando la misma advertencia que le dio a los 12 discípulos, a nosotros también, de qué es lo que va a pasar mientras más estemos metiéndonos con el Señor. Mientras seamos cristianos verdaderos. Y no temamos lo que nos puedan hacer los hombres, que nos puedan insultar, nos puedan golpear, incluso matar. Mejor aún nos vamos con el Señor. De que tenemos miedo a la muerte, el que dice que no tiene miedo a la muerte, está mintiendo. Hay cierto grado de miedo a la muerte y no porque no confiemos en que el Señor Jesús nos dio libertad del pecado y nos dio vida eterna, sino porque somos humanos. Somos humanos de carne y hueso, como se dice, tenemos emociones. Y hay temor, pero hay confianza. Hay confianza en el Señor. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Con esta frase el Señor Jesús quita de lado todo aquello por lo cual nosotros podemos querer estar en paz con el mundo por no sufrir, por no ser azotados y por no recibir insultos. Pero ¿cuál es el mayor temor que tenemos que tener?
a nuestro Dios. Nosotros no tenemos nada con Satanás. Satanás no es el que lleva al infierno con su tridente. Es Dios mismo en su juicio que lleva a la gente al infierno. Pero Él mismo trajo la libertad del infierno, del pecado, por medio de Cristo. Y nosotros estamos confiados y sabemos que si perseveramos hasta el fin seremos salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y ese temor, en vez de el temor de miedo así hacia Dios, es un temor de confianza. Confiamos en Él, sabemos que Él está ahí. Entonces, hermano, el propósito de esto es que entendamos que vamos a padecer siendo cristianos. Y no somos menos que el Señor Jesús, que padeció todo lo que padeció para que nosotros seamos librados del pecado. Y si nosotros estamos huyendo a todo esto, no somos verdaderos cristianos. Si nosotros queremos estar en paz con las demás personas, para que no nos maltraten, para que no nos insulten, y negamos nuestros propios principios, y de esa manera negamos al Señor Jesús, no somos cristianos. No somos cristianos. Y si es así, pidámosle al Señor que nos conceda arrepentimiento y nos volvamos a Él. Que dejemos de lado todas las cosas del mundo, todo lo que el mundo ve bien, y nos volvamos a la palabra de Dios, que es nuestra confianza plena, que nunca va a pasar, su palabra permanece para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. Ahora sabemos, Dios, de que vamos a padecer muchas cosas por ser cristianos, Señor. Incluso nuestros propios familiares se levantarán contra nosotros y contra nuestros principios. Pero permaneceremos ahí, Señor, por tu Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que aquellos que no te conocen verdaderamente aún, Señor, que les muestre sus pecados, Señor, que reconozcan la necesidad de ti y que cambie sus corazones, Señor. Concédele arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para gloria tuya, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Tú sabes lo que están padeciendo en este tiempo, Señor. Tú sabes lo que está sucediendo en sus vidas. Y si es a causa de tu evangelio, Señor, te pido que pongas paz en sus corazones, porque es algo que tú ya habías prometido que ocurriría, Señor. Gracias, Padre, por este día. Te entregamos nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y que todo lo que hagamos hoy día, Señor, sea para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.